Bueno, ahora vamos a tener al arquitecto Ignacio Cardona, que nos va a hacer su ponencia sobre hablar de espacio, nociones básicas de ecología. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores por esta oportunidad. Básicamente vamos a estar hablando sobre algunos conceptos que hemos estado estudiando sobre el término ecología y su aplicación incluso creo poder llegar, si el tiempo me lo permite, a su aplicación en algunos trabajos profesionales que hemos ido desarrollando. Bueno, sí, lo que voy a tratar es hablarles un poco de espacio, de ese espacio que habitamos cotidianamente, de ese espacio que construimos, y habría que decirlo, ese espacio que de alguna manera también nos construye. De ese espacio nosotros hemos tenido la oportunidad y el deseo de trabajar mucho en ambientes comunitarios, y ese espacio que constantemente a veces limita o a veces promueve las capacidades creativas del ciudadano. Y en este caso un poco hablar sobre algunas nociones básicas, muy básicas, después de la preciosa charla de Luis Polito y yo creo que compleja charla que me precedió. Lo que nos vamos a encontrar son unas nociones muy elementales para poder entender desde la óptica de cómo construir los espacios que habitamos, tratar de entender de qué se trata esto tan complejo y que parece que está poniéndose como en boga, que se llama ecología. Y bueno, una de las cosas muy elementales que uno busca cuando trata de entender un concepto es tratar de ver qué quiere decir etimológicamente. Y ella, etimológicamente hablando, quiere decir eco, que quiere decir casa, y a mí me sorprendió mucho descubrir esto, y logía, que quiere decir la ciencia que estudia. Estamos hablando de la ciencia que estudia la casa. Pero por supuesto, uno inmediatamente se pregunta qué quiere decir casa, porque evidentemente no es la casa a la que nos enseñaron los arquitectos cuando estudiamos. Y bueno, ¿de qué se tratará? Bueno, muchos autores hablan de que la primera casa es el cuerpo. El cuerpo y alma constituyen la primera casa. Por ejemplo, José Ortega y Gasset, en su texto Meditación de la Técnica, habla del cuerpo y del alma como una cosa que nosotros habitamos y que no siempre nos pertenece. A veces sentimos que el cuerpo no nos responde, tenemos una convocatoria importante que hacer y el cuerpo amanece con gripe y es como si la casa le entraran goteras y nosotros no queremos que hoy le entren goteras, pero le entró. O eventualmente las neuronas hacen juegos que no queremos después de mucha presión y nos deprimimos. Esa es nuestra primera casa con la que nosotros tenemos que habitar, y que en la medida en que nosotros queremos que esa casa esté mejor, en esa medida esa casa podrá recibir ayuda. Por ejemplo, un médico internista podrá hacer poco por mejorar nuestra primera casa, el cuerpo, si nosotros no queremos disponernos a que él nos ayude, o un psicólogo en el caso de que necesitamos ese apoyo. Esa primera casa constituye en este concepto quizás el primer núcleo del concepto de ecología. La segunda casa es el hogar, esa casa tradicional, la que siempre hemos llamado casa, que bueno, tradicionalmente se divide en áreas más privadas, en áreas más públicas. Tenemos digamos, a lo mejor un baño íntimo donde yo me relaciono conmigo mismo, más con mi primera casa, y tengo una sala donde me relaciono con mi familia, mi esposa, mis hijos. Esa constituye la segunda casa. Yo creo que es quizás la casa más poderosa en el caso venezolano. Todo el mundo aspira, busca y logra tener una casa, bien sea porque la autoconstruye, bien sea porque logra con sus recursos pedir un crédito. Es la casa que nosotros sentimos como lo que nos identifica. Nosotros empezamos a sentir que tenemos un espacio cuando tenemos una casa. La tercera casa, según muchos autores, y disculpen que se me adelantó esto, es la ciudad. Esa tercera casa, bueno, donde a lo mejor el espacio de la plaza es el equivalente a la sala, pero el hermano se convierte en mi conciudadano, ¿no? Yo siempre trato, cuando converso eso con mis estudiantes, por ejemplo, les trato digamos, de
hacer semejanzas en relación a la casa íntima, a la casa del hogar y esa tercera casa que es la ciudad. Yo no voy a sentirme dispuesto a ir a presentar un examen o a ir a trabajar si resulta que mi casa está hecha un desorden. Pero al mismo tiempo tengo que ponerme de acuerdo con mi familia para que esa casa se ordene, porque está más que demostrado que yo solo no voy a poder si atrás tengo los niños tirando los peroles en medio de la sala. Entonces yo tengo que ponerme de acuerdo con él, tengo que ayudarme con él, tengo que a lo mejor permitir que él me forme y yo formar a mi hijo para que nosotros podamos ordenar esa casa. Lo mismo ocurre con la ciudad. En la medida en que nosotros podamos ponernos de acuerdo y en tratar de ordenarla, esa casa empezará a ser nuestra casa. Yo siempre he dicho que cuando, bueno, por ahí estuvo de moda esa charla, ustedes debieron haber visto lo de Caracas, Ciudad Despedida, era que se llamaba, ¿no? La conocieron, ¿no? Es evidente que así como es imposible yo transformar radicalmente mi cuerpo, bueno, sí se puede un poco, ¿no? Transformar radicalmente mi cuerpo. Más difícil aún es transformar la casa. Yo no puedo agarrar eso como una Polly Pocket, como decía el muchacho, y quitar a toda la gente y ponerla adentro. Porque transformar eso implica una necesidad de ponernos de acuerdo entre un grupo gigantesco de personas para poder transformarla. En la medida en que yo siento que yo no vivo en Caracas, esa diferencia entre ser y estar, yo no estoy en Caracas, yo soy Caracas. Mejor aún, nosotros somos Caracas. Yo puedo entender que incluso esa alcantarilla, esa foto tan buena que mostraba el Luis Polito, de la alcantarilla llena de papeles de bolsas plásticas, yo soy esa alcantarilla. Yo no me quejo porque esa alcantarilla esté así porque el otro la puso. En el fondo esa alcantarilla me identifica, me hace ser quien soy. Y esa Caracas es así porque yo soy así. O mejor dicho, porque nosotros somos así. Para mí entender que el hecho de que la ciudad se convierte en una tercera casa, tanto como es mi cuerpo, me hizo ayudar a entender que la relación íntima que el ciudadano tiene con su espacio hace la posibilidad de su transformación o no. Nadie va caminando por ahí y le dice, Odelis, por ahí va el cuerpo de Odelis, no, dice, ahí va Odelis. O sea, tú no dices, mira, ahí va el cuerpo de Odelis con su alma, no, eso va Odelis. Que uno quisiera también decir, bueno, por ahí va Caracas cuando Odelis camina por ahí. Porque ella y ciudad y ciudadano forman parte de la misma cosa. Bueno, por supuesto las casas van en aumento, tenemos municipios, estados, naciones, continentes, hasta bueno, la más grande casa que hasta ahora ya hemos habitado. Y eso tiene unos variables de la complejidad de esa casa que, como exceden a mis conocimientos, voy a pasar de largo. Y por eso quizás el Diccionario de la Real Academia Española menciona ecología como la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y su entorno, porque no es más que el estudio de la relación íntima que existe entre estas diferentes casas que van construyendo un sistema de relaciones. La ecología es una relación sistémica entre una superposición de capas de casas que van trabajando entre sí. Entonces, en la medida en que yo, casa 1, me comporto con mi casa 2, o mi hogar se comporta con la ciudad, va construyendo un sistema ecológico, una biodiversidad, una diversidad de relaciones de seres vivos, en donde, claro, en este concepto, el ambiente no siempre es un bosque y el ser vivo no siempre es un pajarito. Puede ser que el medio ambiente sea, no sé, una persona y una acera, perdón, el medio ambiente es una acera y un ciudadano sería el ser vivo que trata de relacionarse con ella desde su primera casa. Y yo siempre he hecho bromas con esta imagen que tomé el Boulevard del Cafetal, ya está desmontado, que es que había una señal de ese cartel de la electricidad de Caracas que decía: la electricidad de Caracas te invita a conservar el ambiente. Entonces había un cartel como con unos venaditos, pero en el frente tenías una matera sin árboles, un banco sin sombra, donde no se podía uno sentar por la pepa de sol que ahí existía. Digamos, el frente era una reja, esa puerta con un candado para entrar a una estación de transformación. Digamos, ¿cuál es el ambiente, no? Por cierto, respecto a eso, esto está fuera de los minutos, ¿me los puedes hacer pausa? Un momentito.
el fin de semana antepasado tuve la oportunidad de ir a una playa en Higuerote con mis chamos, con mi familia, y mi hija, que tiene 6 años, nos paramos en un momento en una playa donde siempre me paraba de niño, y la verdad es que estaba llena de basura. Entonces estaba la playa con un ambiente geográfico espectacular y un basurero al lado, ¿no? Y yo no sé para qué me paré aquí, ¿no? Y mi hija veía así el basurero, me veía a mí, ¿qué hago aquí? Entonces Ana Isabel me pregunta, papá, cuando tú eras chiquito, ¿también era medio ambiente o estaba completo? Entonces yo le dije, no, en realidad era el medio ambiente, porque el medio ambiente no está completo hasta que implica la relación con el otro. Y lo que decía, eso también forma parte de nuestro medio ambiente, las relaciones ecológicas de todos estos espacios, el intercambio de productos, por ejemplo, todas estas posibles situaciones forman parte de ese medio ambiente, esas relaciones ecológicas entre el ciudadano y cómo logro yo desde mi primera, segunda casa, lograr transformarla y cómo ella me transforma para generar una relación simbiótica, diversa, que permite tener calidad para cada uno de ellos. La ciudad no existe sino sin las personas que allí habitan, ¿no? El espacio público, el espacio de la casa, las edificaciones que allí están, no son nada sin los ciudadanos que logran, digamos, de alguna manera identificarlo, y no en vano el cantante argentino Fito Páez diga, hay una canción de él que dice, furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada me importa en la ciudad si nadie me espera. La ciudad solo existe en la medida en que hay un sistema de relaciones humanas que se van construyendo para permitir la calidad de vida de cada una de ellas. Y eso es, de alguna manera, ecología urbana. De allí que nosotros, me voy a permitir hablar de algunos conceptos que hemos manejado desde un grupo, una plataforma de trabajo que se llama AREPA, Arquitectura, Ecología y Paisaje, que son solo 7 proyectos, y desde nuestra modesta comprensión de la posibilidad de hacer una arquitectura más ecológica, con las dificultades de tecnología que a veces tenemos en nuestro país, nosotros estamos tratando de buscar cómo lograr una interacción más que genere una sinergia positiva entre la pequeña pieza o la pequeña intervención del espacio y el medio que lo rodee. Las oportunidades de hacer espacios no siempre son amplias, pero desde cualquier pequeña oportunidad tratamos de buscar una relación positiva entre el medio y el individuo. Un ejemplo fue la calle de La Paz de Petare, una iniciativa promovida por la Fundación Portal Petare, la Alcaldía de Sucre y financiada por la Alcaldía Metropolitana, de la que tuve la oportunidad de participar. Fue una cosa muy activa porque era un espacio que tenía unas partidas asignadas para la colocación allí, digamos, para la repavimentación, la colocación de nuevo asfalto en esa calle. Era una calle de 6 metros de ancho que permitía subir 97 metros de altura. Uno de los parámetros de Río +20 entiendo que es menos carbono. Entonces nosotros nos preguntamos qué sentido tiene una calle de 6 metros de ancha por la que transitan 20.000 personas hora en cada sentido. Estamos hablando de 20.000 personas hora, eso es un número impresionante. Es el Yankee Stadium a la hora de salida de un juego de temporada. Digamos. Ese gentío caminando por allí en un espacio de 6 metros por aceras 80 centímetros y unos carros absolutamente colapsados. El Instituto Municipal Autónomo de Transporte nos permitió hacer una prueba. Un día agarramos y pusimos unos conos anaranjados y decimos, vamos a trancar la calle un día. Todo el mundo decía que el tránsito en todo el este de la ciudad y todo Petare iba a colapsar. No colapsó. Bueno, colapsó igual. Sí, no colapsó más. ¿Cuál es el problema? Entonces logramos en el proceso de obra, en conjunto con el Consejo Comunal del Casco Histórico, de una tendencia política, los promotores de otra tendencia política, ponernos de acuerdo, porque al final la ciudad no discrimina, para la peatonalización de ese espacio. Y quizás hay una de las cosas más interesantes en esa relación extrañamente ecológica que les estoy mencionando, es la imagen de la derecha, que es que todas las viviendas, los comercios que daban frente a la calle se oponían a la construcción de la
de la peatonalización, a pesar de experiencias como el Boulevard de Sabana Grande que demuestran que la peatonalización hace más rentables los locales que están enfrente, ellos les angustiaba un poco esa transformación. Y un poco les angustiaba porque sentían que no iba a poder llegarse al frente porque estamos tratando de que hubiese un sistema de rampas que permitiera ir de un lado a otro para poder hacer la calle para acceso a discapacitados. Y lo que hicimos fue un diseño, vamos a llamar participativo. Un día, con los obreros del contratista, dispusimos a que cada persona diseñara el frente de su casa, de su puerta. Entonces hicieron esos tarimas improvisadas enfrente y dice, yo quiero que mi frente sea así. Y después nuestro trabajo fue básicamente ir hilando todos esos frentes para generar un sistema de acceso peatonal. Eso se terminó de construir hace apenas 2 años. Otro ejemplo, esto como que tiene problemas, sí. Otro ejemplo fue el Centro Simón Díaz, un concurso que tuvimos la suerte de ganar en el 2011, que lo que busca es, fíjense que además tiene que ver todo, va a haber una conexión, porque esto no solamente tiene un tema de colocación de aprovechamiento de un verde de una casa para conectar al barrio Julián Blanco, un barrio de las mayores intensidades de Petare, con el Centro Simón Díaz, la antigua Casa Borges, que la Alcaldía Metropolitana transformó en centro cultural, pero tiene un problema de una distancia de 30 metros entre un lugar y otro, que imposibilita la posibilidad de que la gente del barrio, accede al centro cultural. Entonces lo que hicimos fue trabajar un sistema muy, digamos, yo diría que incluso bajo costo, porque es un sistema muy claro de rampas y kioscos en los descansos para poder acceder de un lugar a otro. A mí me llama un esfuerzo que hicimos muy fuerte, un trabajo muy intenso con el equipo técnico de la Alcaldía Metropolitana, el Zulma Bolívar, el arquitecto Carmen Ofelia Machado. Los preceptos del concurso decían que el primer frente de obra no podía costar más de 15.000 millones de bolívares, porque el caso era complejo. Y logramos un trabajo donde se hacía la conexión con solo 5 millones en su momento, digamos. Porque al final no se necesita grandes obras, sino la transformación de un paisaje para permitir que la gente del barrio pudiera acceder al casco, a la casa. Insisto, yo pudiera detenerme en otros temas, como puede ser el tema de los techos verdes, pero prefiero detenerme en la necesidad de mejorar la conectividad que el ser humano y su casa tiene con el medio como un primer mecanismo para que yo forme parte de él y poder transformarlo. Sin esa transformación primaria no hay tecnología que se pueda, porque así como el internista no puede mejorar mi cuerpo si yo no voy a él, los especialistas no van a transformar las ciudades si los ciudadanos no quieren que ellas se transformen. Esto fue un caso en el 2006, la comunidad indígena Pemona amenazó con que iba a quemar una escuela que empezó a construir el gobierno central. Y a nosotros nos llaman, habíamos tenido una experiencia, nosotros siempre hemos creído en la arquitectura como un mecanismo para resolver conflictos sociales. Habíamos tenido un par de experiencias al respecto y nos llaman fue por eso, ¿no? Y bueno, llegamos allí y no se llama cacique, se llama el capitán, gracias. El capitán de la comunidad decía, si construyen esa iglesia la quemamos. Y atrás había una cosa incendiada que habían quemado 2 meses antes. O sea que la cosa era en serio. Entonces nosotros íbamos a decir, bueno, pero ¿por qué? Nosotros no queremos una escuela aquí. Bueno, cuando vemos los planos, era una escuela como cualquiera que se hace en cualquier otro lugar, con techos de asbesto, con una estructura que no tenía nada de techos planos, que no tenía nada que ver con la lógica constructiva de ellos. Yo me paro ahí, entonces el de la comunidad, el capitán le dice a la comunidad, Ignacio Cardona, tú. Entonces me dice, párate. Yo me paré y me miraron así y anotaron, este es el hombre, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un trabajo muy extenso con el arquitecto de la comunidad para generar una infraestructura que permitiera apropiarse de la lógica constructiva con los materiales constructivos de la comunidad, pero que ellos sintieran como propia, pero al mismo tiempo pudiera ser un equipamiento público, porque el problema que tenían las viviendas es como ellos habían sido tradicionalmente nómadas y ahora que están asentando son viviendas muy perecederas. Entonces tenía que mezclarse la técnica, el conocimiento técnico de un profesional con las necesidades constructivas ancestrales para que ellos permitieran que ese equipamiento público ubicado en la tercera casa les perteneciera
formara parte a partir de lógicas constructivas de su segunda casa. Y eso fue lo que permitió que la escuela se terminara construyendo, ¿no? En el 2010, el programa Techo de Chacao nos convoca para hacer un centro de rehabilitación. Hay una cosa muy innovadora en este caso, eso está en proyecto, que es que usualmente los centros de rehabilitación para personas en situación de calle se ubican en sitios alejados de la ciudad. Ellos estaban colocarlo en el medio del casco del centro de la ciudad, en pleno Chacao. Y eso me pareció innovador porque de alguna manera trataba de que la inserción social estuviese justo en el lugar donde ellos iban a ser insertos, donde no empezara a verse la calle como una cosa ajena, donde el concepto homeless de verdad fuese transformado en una cosa donde la calle fuese parte de su casa. Y bueno, hubo un proyecto en donde, bueno, aquí sí, eso los otros no, pero a lo mejor pasa un poquito las pruebas del anterior. Yo siempre he creído que en las fachadas verdes, mucho más que en los techos verdes incluso, porque la fachada verde tiene un contacto entre una casa y otra, que es mucho más franco, mucho más directo. Además me recuerda al balcón de mi abuelita. Y creo que la posibilidad de los techos habitables en una bondad del trópico, como no es tan el trópico, con el tratamiento matizando las luces y permitiendo las visuales fantásticas y el correr de los vientos, son unas oportunidades maravillosas. Cuando yo tengo la oportunidad de hacer un proyecto en una ciudad como esta, uno se da un lujazo porque el clima te permite lograr espacios de una permeabilidad que son fantásticos, digamos, son muy divertidos incluso trabajarlo. Luego, esto es un ejemplo que yo lo siento como un logro, a pesar de que no es la imagen más bella del mundo. Esto fue una agencia del Banco de Venezuela en el 2004, que nos convocan para remodelar. Ellos tenían presupuesto para arreglar las bóvedas y donde se sentaba la gente. Y el frente era el de la izquierda, y nosotros había un presupuesto muy hermético, porque ellos tienen unas partidas que no pueden mover. Y yo le decía, bueno, yo no puedo creer que aquí vaya a haber una gente y tú no trabajas el espacio público que precede a tu local comercial, aunque sea en una agencia que no es para ti bandera. Y incluso ellos no tenían partidas para árboles, fue una de las batallas que iba a quedar. O sea, las partidas, grupo de partidas que tienen, la institución no permitía la colocación de árboles, estaba vetado, porque no está en la partida. Entonces, después de alguna batalla logramos que parte de las partidas de la remodelación del banco se convirtiera en un pequeñito espacio público con lo que alcanzaba el presupuesto para poder anteceder y darle nobleza a esa vieja casa que estaba transformada en banco. Y creo que este es el último ejemplo, el penúltimo, un concurso de la transformación de la carretera panamericana en un espacio ciudad, ¿no? William Niño, el gran William Niño, cuando diseñó las bases de este concurso, hablaba de la ciudad lineal, de la ciudad carretera, y cómo se podía convertir en una ciudad, un lugar que era solo de tránsito. Y yo creo que ahí puede haber una de las claves para lograr una ciudad ecológicamente urbana, una urbanidad ecológica, que es que tú no quieras ir de paso, sino te provoque incluso estar mientras transitas, hacer del tránsito una manera de estar y provocar incluso quedarte. La estrategia tenía bajo el círculo de la sostenibilidad, unos planes de gestión social, económica, ambiental, pero quiero centrarme en la posibilidad de convertir esa carretera incluso en un lugar donde yo me provocaba estar con mi congénere a partir del uso del espacio público o del transporte público, y que yo no quisiera ir de paso corriendo a mi casa, sino que yo sintiera que estaba en mi casa en el momento incluso que estaba transitando hacia ella. Y por último, un concurso también que trabajamos con la alcaldía de Sucre, es un parque deportivo en Mezuca. Esto, Dios quiera, algún día se logra armar. Quizás el gran reto allí es que era una zona quizás de la más densas de Latinoamérica, 300.000 habitantes, el único terreno vacío, y cuando nos convocan para hacer un parque deportivo y nosotros decimos, oye, este vacío tiene que quedar vacío. O sea, nos angustiaba mucho que la única posibilidad de espacio vacío que había se fuese a llenar. Entonces la premisa que tuvimos como ejercicio fue que si tenía 8.100 metros cuadrados de terreno, íbamos a lograr por lo menos 8.100 metros cuadrados de espacio público.
así tuviese que llenarlo. Bueno, ahí la estrategia de los techos verdes habitables fue muy útil para permitir que los techos se convirtieran en espacio público y adicionalmente agrupar todo lo que es programa en un punto para poder vaciar el resto, y además una caja que trataba de ser muy transparente, es casi que un gran persiano. Usamos un programa llamado Ecotec, para poder decidir cómo trabajar esas persianas de manera que siempre pasara el aire y se protegieran los vientos. Yo quería cerrar con una frase de Eugenio Montejo, el gran poeta venezolano, que un poco habla de este tema de la casa. Él dice, en el fondo del cuerpo la casa nos espera. Y quizá por ello de ella nunca se sale. Vale, muchas gracias.